Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Pues no hay plazo que no se cumpla y fiesta que no se haga, no sé cómo dice el refrán, pero tal y como dije anoche, hoy el INEGI, muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana, dio a conocer el documento que trimestre a trimestre nos da datos precisos, información completa respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto, o si quiere usted verlo de otra manera, el comportamiento de la economía mexicana. Repito, durante el primer trimestre del año en curso, el año 2015. ¿Qué es lo que podemos...? Hay varias aristas, dirían los clásicos, en relación con este documento del INEGI, el cual en sí mismo es inobjetable. Es decir, el INEGI cumple con su función constitucional de entregar información de manera oportuna, completa y lo más precisa y objetiva que la captación de datos en el país pudiere permitir. Entonces, una vez que el INEGI entregue ese documento al público interesado, en ese momento pasamos a otra parte que es las opiniones en relación con ese documento y su contenido. Lo primero es el dato mismo, 2.5 a tasa anual, es decir, el trimestre primero, el trimestre 1 de este año, el crecimiento de la economía fue el 2.5% en comparación con un año antes. Muy bien, hasta ahí no hay duda alguna, tomando en cuenta que el primer trimestre del año 2014 el crecimiento del producto fue 2.0. Sin embargo, hay una corriente entre los economistas que se dedican al estudio de la macroeconomía y que en México empieza a ser atendida esa recomendación de los estudiosos, como decía en esa materia, que opinan que es más útil tomar la variación, como se dice, desestacionalizada, es decir, con respecto al trimestre anterior y realizar los ajustes correspondientes por el número de días que tiene cada trimestre. Muy bien, en base a eso las cosas no pintan bien, porque hoy es un torrente de declaraciones, empezando por el subsecretario Aportela hoy en la mañana, es que crecimos más que el año pasado. 2.5 contra el 2.0, bueno, como diría el clásico, y el gran problema que tenemos con nuestros funcionarios y gobernantes es tomar el dato aislado, separarlo de los demás y festinar algo que poco o nada tiene que festinarse. Cuando vamos a las cifras desestacionalizadas, que da también el mismo INEGI, el panorama es completamente diferente. En el año 2014, los 4 trimestres, cifras desestacionalizadas, es decir, en comparación con el trimestre anterior, fueron las siguientes. Primer trimestre, 0.5%, es decir, de enero a marzo del 2014 con respecto a octubre, diciembre del año 2013. Bueno, 0.5. El trimestre 2 fue 0.9%, es decir, casi el doble de lo que el primer trimestre registró, recordemos siempre, con respecto al trimestre anterior. El tercero ya volvió al 0.5, pero el cuarto trimestre con respecto al tercero fue el 0.7, es decir, ya veníamos cayendo. 0.9, 0.5, 0.7. ¿Y cuál cree usted que es la cifra desestacionalizada para este primer trimestre? Para el de enero-marzo del año 2015, 0.4%. Es decir, si nosotros tomamos las cifras desestacionalizadas, el tercer trimestre y el cuarto trimestre, o si quiere usted, desde el segundo del año pasado, estamos viendo que la economía mexicana va desacelerándose, al grado tal de que el 0.4% debería haber encendido los focos rojos de no pocas dependencias del gobierno federal. Sin embargo, en la conferencia de prensa que tuvo a bien dar el subsecretario doctor Fernando Aportela,
aquello era de un triunfalismo que decía uno, ¿de qué país está hablando el doctor Portela? Y que si el consumo interno, y que si la venta de carros, y que esto, y luego sacan un dato que la verdad hasta me da pena comentarlo. Récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año. Dice uno, y ahora, ¿cómo fue ese milagro? 7.600 millones de dólares llegaron el primer trimestre en inversión extranjera directa. Y todo el mundo festinando eso. Incluso el presidente de la República en un acto hoy por la mañana habla de que las carreteras y la infraestructura se está construyendo gracias a la llegada de inversión extranjera directa. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando toma usted las cifras de manera descontextualizada, es decir, la saca y dice usted lo que quiera, y como no tiene el complemento, lo otro, pues puede usted irse con la finta, como se dice coloquialmente. Pero aquí en Un Día con Ángel, donde se le rasca a la noticia, aflora la verdad. Y esta no es halagüeña. Mire usted, efectivamente, de acuerdo a la metodología para calcular la inversión extranjera directa, son 7.600 millones de dólares. Perfecto. No más que hay un pequeño problema. Este dato agregado, como se dice, es decir, sumando todos los factores que lo componen, tiene 3 rubros. 1, nuevas inversiones, que es lo que nos debería interesar. Las nuevas inversiones que llegan al país para construir nuevas fábricas, nuevas fuentes de empleo permanente. Pero resulta que llegaron de nuevas inversiones aproximadamente 2.000 millones de dólares, no los 7.600, 2.000 millones de dólares. Dice uno, a ver Ángel, ¿cómo está eso? Sí. Y esos 2.000 millones que llegaron fue para comprar unas telefónicas mexicanas por una compañía norteamericana, AT&T, que va a invertir posteriormente en los años que vienen para ofrecer el servicio móvil de telefonía y otros servicios en el país. Esas son, y no llegaron, acá dijo uno, a ver, vamos a crecer esto. No. 2 compañías telefónicas que había, llegó y las compró y a sus dueños les dio 2.000 millones de dólares. Esa es la nueva inversión, porque el otro rubro que se llama reinversión de utilidades, es decir, empresas extranjeras que están en México obtuvieron utilidades y en vez de enviarlas a sus matrices, las reinvirtieron, es decir, las dejan en México. Y este es un truco muy a modo para decir 7.600 millones. No, las nuevas inversiones en realidad fueron 2.000 millones y llegaron a comprar 2 compañías telefónicas. Si no me equivoco es Iusacell y Unifón, creo que son. Cuando ya uno desglosa estas cosas, en ese momento el encanto desaparece y la verdad aflora. Por eso en este espacio nos gusta rascarle a la noticia para que se vea cuál es la verdad. En la conferencia de prensa ofrecida por el doctor Portela decía, aquello tenía un tono de triunfalismo que no se corresponde con la realidad. Y ahorita le voy a decir a usted por qué. Pero hubo otro elemento importante en su conferencia de prensa. Se dedicó a denostar en cuanto al crecimiento económico se refiere a Estados Unidos, a Brasil y a Chile. Es que fíjense que ellos están creciendo menos que nosotros y que Brasil y que Chile y en Estados Unidos hizo mucho frío y no sé qué. Bueno, ¿y eso a mí qué me interesa? ¿Acaso usted, doctora Portela, es subsecretario de Hacienda en Chile o en Brasil? ¿O es subsecretario del Tesoro? A mí me interesa en todo caso por qué crecimos tan poco aquí en México. Pero todo se debe, una vez más, a ese diabólico ser que es el entorno externo. Es que no crecimos porque el mundo allá no está creciendo. Imagínese usted si el mundo tuviera la obligación de crecer para que nosotros creciéramos. Esa visión donde nunca reconocemos nuestras limitaciones. Es que Estados Unidos no creció o creció muy poquito. Ahora resulta que
que la industria norteamericana o su economía tiene que crecer con el único objetivo de que nosotros crezcamos o que nuestros funcionarios queden bien a la hora de anunciar cifras. Pero luego hay algo interesante. Declara el secretario de Hacienda hoy mismo: aunque bajó el estimado de crecimiento, es consistente. Ese es el peligro, doctor Videgaray, que nuestro crecimiento mediocre del 2,5, del 2 punto esto, es consistente con el estancamiento económico, y lo que queremos dejar es precisamente ese estancamiento. Pero la perla de todo esto es una frase en la conferencia de prensa que, para no regarla, se la leo textualmente. Fíjese usted nomás hasta dónde llegamos en esa actitud de no querer reconocer la realidad. Cierra el doctor Aportela su intervención inicial. La evolución económica reciente observada a la fecha es consistente con un crecimiento para 2015 balanceado y mayor al del año anterior, en un rango que irá de entre el 2.2 a 3.2% en términos reales. Y en el boletín correspondiente, en el comunicado, dice así: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece su estimación de crecimiento del PIB para 2015 en un rango del 2.2 al 3.2%. Y dice uno, apenas lo están fijando. No, lo que no dicen es que tuvieron que rebajar una vez más el pronóstico que tenían, que iba del 3.2 al 4.2. Pero ahora dicen, lo estableció, o un crecimiento balanceado que irá. No, señores, ¿qué creen? ¿Que la gente es idiota? Si llevamos 8 reducciones seguidas, consecutivas. Termino diciéndole a usted lo siguiente: ante esta muestra de incapacidad extrema, yo creo que la única salida es, como dicen en las viejas películas mexicanas, aquellas cuando el muchacho Chicho de la película Gacha va perdiendo en la cantina y le dice al cantinero: cantinero, baraja nueva. Llega, abre el paquete y empieza a ganar. ¿Habrá llegado el momento para el presidente de la República, ahora sí, de pedir baraja nueva? Mi opinión personal es que así es. Le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel, y lo espero mañana, donde vamos a tratar un tema de viernes, un tema que ha concitado la atención en los espacios mediáticos, pero sobre todo de los políticamente correctos. Aquí lo espero mañana. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.